Antena 1 presenta Voto 2023. El futuro de Cuenca y el Azuay está en tus manos. Voto 2023. Un espacio para conocer a los candidatos, la discusión del interés público desde múltiples miradas. Pluralismo, diversidad, en búsqueda de la verdad y el entendimiento. Las 7 horas con 40 minutos. Damos la bienvenida a la doctora Dora Ordóñez. Ella fue concejal del Cantón Cuenca, también ocupó las funciones de secretaria de la Comisión Anticorrupción durante el gobierno de Lenín Moreno. Hoy es candidata a la prefectura de El Azuay. La noche de ayer, el Consejo Nacional Electoral ha convocado ya a las elecciones seccionales que se realizarán el domingo 5 de febrero de 2023. Se abre también el periodo de inscripciones por aproximadamente un mes, en la cual se confirmarán estas que aún son precandidaturas. Al tiempo de darle la bienvenida, doctora Ordóñez, y recordar a nuestros oyentes que usted se presenta por el momento en una fórmula conjunta con el abogado Adrián Castro, el doctor Adrián Castro, con el apoyo de Democracia Sí para estas elecciones. Quisiéramos preguntarle si las cosas son ya definitivas, si han inscrito o van a hacerlo ya en forma inminente estas candidaturas. Hola Gustavo, buen día, qué gusto verle a los tiempos. Un saludo para Rosana también, gracias por el espacio. Bueno, hasta la fecha hemos cumplido todas las actividades que el CNE tiene programadas previo a la convocatoria de elecciones. Una de ellas es precisamente el proceso de democracia interna, y nosotros dentro de Democracia Sí, que es la organización política que nos está auspiciando este proceso electoral y este proyecto, hemos cumplido todos los requisitos, se han aceptado ya las precandidaturas, pues, que han sido parte de este proceso primario y que hasta las fechas que ha dispuesto el CNE, digamos, ya se han dado paso, ¿no? En el caso de la candidatura a la alcaldía, en efecto, con Adrián Castro, la prefectura con mi persona, la viceprefectura con el ingeniero Luis Naula, que es parte de Pachacuti, y en el marco de la alianza que además hemos firmado con esta organización política, así como los otros concejales y concejalas que son parte de esta fórmula. Ingeniero Ordóñez, muy buenos días. ¿Cómo llega usted a Democracia Sí? Bajo una invitación que me hizo la organización política, yo me desafilié de Participa, que ha sido el único movimiento en el que he estado afiliada desde hace más o menos 12 años. Hace 3 años presenté mi renuncia a esa afiliación y en este momento me encuentro como independiente. Con Democracia Sí habíamos mantenido ya algunos acercamientos, de hecho también tuvimos propuestas de otras organizaciones políticas, sin embargo coincidimos sobre todo en los temas ideológicos y obviamente en la definición de estatutos y cómo se elige la directiva. Me han invitado a ser parte además del Comité Ejecutivo Nacional, yo lo he aceptado gustosa y claro, siempre coincidiendo con la formación política que he tenido desde el activismo estudiantil, ¿no? Ingeniero Ordóñez, fue a través de Democracia Sí que usted intentó también una candidatura en alianza con Pachacuti y luego, bueno, creo que es conocido la polémica que se dio al interior de este movimiento. Yo creo que es importante definir cuáles fueron los hechos y además comentárselo a la ciudadanía. La invitación en principio y una de las primeras organizaciones que me invitó a ser candidata y no precisamente a la prefectura, sino a la alcaldía, fue la organización Pachacuti, ¿no? Habíamos mantenido varias conversaciones con su coordinador provincial y otros delegados hasta más o menos el mes de diciembre, que fue la última reunión, y posterior a eso, pues nosotros empezamos a formar un colectivo provincial que se llama Un Mejor Azuay, independientemente, un colectivo ciudadano, independientemente de la fórmula de alianzas que se podía consolidar. Dejamos de conversar ya unos meses, un par de meses con Pachacuti, luego se retomó esa conversación, pero la coordinación política, entiendo que en su proceso interno planteó otra propuesta, sobre todo ya para la etapa de primarias, usaron mi nombre, yo jamás he sido parte de ese proceso primario, nunca acepté, de hecho nunca supe que yo asomaba en papeleta, más bien fue un acto, yo diría que personal de una persona, digamos el coordinador, el director, el coordinador provincial, pero yo ni siquiera sabía
que me habían colocado en la papeleta de Pachacuti. Yo no me pertenezco orgánicamente, digamos, a esta organización, sino más bien siempre hablamos en el ánimo de formar esta alianza. Y claro, las diferencias internas que se han dado, las han resuelto. Eso no le corresponde a Dora Ordóñez o a la precandidata a la prefectura, sino es Pachacuti quien debía resolver esas diferencias, ¿no? Lamentablemente se dieron en las condiciones que se dieron, pero que ventajosamente se resolvieron, ¿no? Además, aquí hay un tema. Nosotros no queremos utilizar a Pachacuti como un vehículo para llegar y ganar las elecciones, ¿no? No solamente en el caso de la prefectura, sino de varias otras dignidades, alcaldías en cantones, juntas parroquiales y obviamente sus vocalías. Lo que le hemos planteado a Pachacuti es hacer un cogobierno. Por eso es que quien me acompaña en la fórmula como viceprefecto, de hecho era uno de los prefectos y precandidatos a la prefectura. Decidimos entonces sumar esfuerzos, pero además darle el protagonismo a la base social de Pachacuti. Eso se los he planteado desde el inicio. Siempre he tenido cercanía con la organización política, desde que convocamos el Cabildo Popular del Agua, la Vida y el Ambiente, desde hace varios años atrás, incluso desde el 2012, estamos hablando de hace 10 años atrás, nosotros ya estuvimos activos en la defensa del agua. Por eso es que habíamos tenido la posibilidad de sentarnos a conversar. Y creo que es importante aclarar esto a la ciudadanía, que lamentablemente recibe la información solamente de un lado, ¿no? Doctora Ordóñez, ¿se ha seguido hablando en estos días sobre la reconfiguración de alianzas o cambios de candidatos? Hay partidos, movimientos que públicamente lo han aceptado, han señalado que los cuadros decididos en las primarias no son inamovibles, por tanto no son definitivos. ¿Ha pasado esto también con esta alianza auspiciada por Democracia Sí? Bueno, nosotros veníamos trabajando algunos perfiles para poder inscribir las candidaturas, en este caso las precandidaturas, ¿no? Para nosotros este es un proyecto que está consolidado, la alianza entre Pachacuti y Democracia Sí está suscrita, hay un colectivo que está apoyando la candidatura de Adrián Castro, hay un colectivo ciudadano que también está apoyando mi candidatura, por lo tanto, y además en el marco de la aceptación de estas precandidaturas, esta es una propuesta en firme, ¿no? Que se ratificará a menos que exista la renuncia de alguno de los candidatos, obviamente hasta el 23 de septiembre, que es la fecha tope para la inscripción, a menos que alguien desista, renuncie. Por lo contrario, nosotros entendemos que este proceso está en firme ya, ¿no? En el caso suyo, definitivamente no renunciaría usted a esta candidatura. No, en absoluto, al menos esa no es mi intención, Gustavo. Este proyecto no lo venimos trabajando hace semanas, sino más bien en octubre será un año ya después de que renuncié al EMAC, porque claro, ya nos habíamos reunido con el ánimo de conformar este colectivo ciudadano, en donde no había un nombre en firme en ese momento para determinada dignidad. Es más, habían también propuestas de que pudiera optar por la alcaldía de Cuenca, pero parte mucho también de entender qué es lo que la ciudadanía quiere, cómo mira a sus autoridades, qué es lo que necesita y qué confianza tiene además en los políticos. Por eso es que hicimos también sondeos, hicimos encuestas, hicimos mapas mentales, grupos focales, para saber qué es lo que la ciudadanía quiere. Y ahí es que determinamos que mi presencia en la prefectura eventualmente podría ser positiva y podría obviamente alcanzar el triunfo. Estamos súper optimistas. Las reacciones que hemos tenido en estas últimas semanas con este proyecto y sobre todo con la fórmula conformada con Adrián Castro ha tenido muy buena mirada y aceptación de otros sectores sociales, de gremios, de otros colectivos también e incluso de otros precandidatos, ¿no? Que entiendo, incluso se ha escuchado que eventualmente retirarían sus candidaturas. Eso no sabemos hasta el final, pero estamos contentos, además del apoyo de la gente es súper importante. Hemos recibido varias invitaciones para visitar el territorio, ya lo veníamos haciendo, Gustavo, justamente para entender
qué es lo que está sucediendo en las parroquias, en los cantones, y en realidad es preocupante. Es preocupante el abandono vial, los proyectos sociales tampoco se han concretado, y claro, esto invita a que tomemos la decisión de optar por esta propuesta de la prefectura, que tiene 4 ejes programáticos, de los que, bueno, en su momento conversaremos. ¿Cuáles son sus coincidencias ideológicas con el partido que les está cobijando en estas elecciones, con Democracia Sí? Este movimiento fue creado por Gustavo Larrea. Él fue el ministro de gobierno de Rafael Correa, ha tenido una trayectoria política en los últimos años. Fue además el partido que llegó a un acuerdo con Nueva Generación, con el actual alcalde Pedro Palacios. No se le vio actuar mayormente como una derivación de esta alianza, pero explíquenos un poco qué es Democracia Sí, cómo se define ideológicamente, cómo se dan las coincidencias con ustedes. Bueno, una de las primeras dificultades que, además, después de haber militado en una organización política durante 10 años, y ahora podemos evidenciar estas serias deficiencias de organizaciones que en muchos de los casos son utilizadas para ganar elecciones y después ni siquiera existe la responsabilidad de sostener y fortalecer estos partidos políticos. Identificando esto en las primeras reuniones que mantuve con el Comité Ejecutivo Nacional, el planteamiento que he hecho es precisamente fortalecer las escuelas de formación política. Mi objetivo, y al aceptar la invitación de Democracia Sí, ha sido precisamente mantenerme en la organización. Hasta este momento no estoy afiliada, pero sí mantenerme, en un futuro lo veremos, pero visualizando un trabajo partidista que pueda consolidarse, ¿no? Y que pueda además sumar muchos adeptos justamente en función de sus acuerdos programáticos y de sus principios ideológicos. Hay muchas coincidencias, Gustavo. Yo vengo de una formación política de izquierda, desde que fui estudiante en la Universidad Estatal, y hemos trabajado con otras organizaciones, en el caso de Participa también, en donde estuve, con una propuesta siempre de izquierda hacia el centro, y en el caso de Democracia Sí, esa precisamente es la línea ideológica. Sí, es verdad que el partido sirvió también como un paraguas, ¿no?, para la candidatura del actual alcalde, pero todos tenemos claro que en ningún momento hubo una militancia, en ningún momento hubo un compromiso con la organización política, que eso definitivamente sí diferencia con mi presencia en Democracia Sí, y claro, el objetivo que tengo de continuar en el partido y de además apoyar, porque dentro del Comité Ejecutivo Nacional me han pedido que colabore también en las relaciones que se mantienen con otras organizaciones políticas, ¿no? En el caso de Quito, en Guayaquil y en otras provincias en donde también se están generando alianzas. He sido parte de ese proceso y estoy encantada de poder apoyar. ¿Ha habido quizás un acercamiento, ingeniero Ordóñez, con el mismo Gustavo Larrea? ¿Cuál sería la incidencia de él o la participación en estas candidaturas aquí en el Azuay? Bueno, Gustavo preside la comisión, el Comité Ejecutivo Nacional. Obviamente siempre hay una coordinación. Sin embargo, la responsabilidad para la definición de alianzas y de candidatos la llevamos adelante Tito Cabrera, que es el director provincial de Democracia Sí, y también mi persona, ¿no? Ambos recibimos las delegaciones del Comité Ejecutivo Nacional para que nosotros podamos avanzar en los acuerdos. Hemos tenido total libertad para definir eso. Ha habido excesivo respeto inclusive sobre las decisiones que hemos tomado, las conversaciones y los acuerdos, y eso para nosotros ha sido tremendamente cómodo, ¿no? No hemos tenido obligación de responder a ningún interés particular, y claro, ha permitido que podamos llegar a este punto con una alianza y un binomio conformado que tiene muy buena expectativa. ¿Van a presentar candidaturas en el resto de cantones de la provincia de la Azuay también, en las juntas parroquiales? ¿Cómo se han organizado? Sí, por supuesto. Pachacuti tiene una base social muy importante, además organizada desde mucho tiempo atrás, ¿no? Esta base social es la que ha puesto sus candidatos. Ustedes saben que la forma organizativa que ellos tienen
internamente es definir sus representantes a través de asambleas y luego, claro, los coordinadores cantonales y la coordinación provincial aceptan esta propuesta de la asamblea y plantean sus candidatos. Eso nos ayudó muchísimo para que tanto desde Democracia Sí y del colectivo que apoya la candidatura de Adrián, esto en el caso de las parroquias rurales de Cuenca, podamos definir una lista bastante plural. Democracia Sí también tiene una militancia que ha planteado sus nombres. Hoy en el proceso primario, y esto debo decirlos porque mucha gente piensa que las primarias son únicamente un tema de mero cumplimiento, pero en nuestro caso sí debimos plantear las mejores candidaturas para poder conformar ya la lista definitiva, ¿no? Y en cantones, claro, tenemos candidatos, candidatas. Ayer nada más estuvimos en Santa Isabel, allá tenemos una candidata con muchísima capacidad, es actualmente concejala, y también ahí hay una organización de participa muy consolidada, digamos, de Pachacuti muy consolidada, y eso, claro, nos ayuda para poder hacer el trabajo en territorio, que es tremendamente importante, ¿no? ¿Eso quiere decir que en los demás cantones sí van a tener una alianza con Pachacuti? Sí, claro, la alianza con Pachacuti es provincial, y en algunos casos tenemos otras organizaciones cantonales sumadas. Por ejemplo, en el caso de Ponce Enríquez, ahí tenemos con un movimiento local también suscrita una alianza específicamente en ese cantón. Cuéntenos, doctor Ordóñez, sobre el último cargo público que usted tuvo, su colaboración con la empresa de aseo de Cuenca. Usted se retiró eventualmente de la gerencia, como usted lo ha señalado, para buscar una candidatura. Entonces corrieron los rumores de que se le había propuesto a usted quedarse con la condición de que apoya el proyecto de reelección de Pedro Palacios. Usted decidió hacer lo que ha hecho. Lo lógico entonces era pensar que iba a intentar una candidatura a alcaldesa de Cuenca, pero llega a esta candidatura como candidata a la prefectura de El Azuay. ¿Cómo se han dado estos hechos? ¿Cuál es la secuencia que le ha llevado a proponerse esta candidatura? Y también sería importante conocer qué le hizo a usted marcar distancias con el actual alcalde de Cuenca. Bueno, Nueva Generación me invitó en realidad en un par de ocasiones para ser parte de su organización política y también de una eventual candidatura para la prefectura en binomio con el actual alcalde, ¿no? Eso en efecto es así. Sin embargo, más allá obviamente de las decisiones de carácter político que pueda tomar, no era un espacio en el que la voz específica, digamos, de Dora Ordóñez era escuchada en términos políticos. Lamentablemente fue así. Más allá de la gratitud y el cariño personal y la amistad que tenemos con Pedro, hay decisiones de carácter político que me han parecido tremendamente desacertadas. Creo que ha cometido muchos errores más allá de las buenas intenciones, y claro, esto también parte de tener un equipo político que se comprometa con eso, ¿no? Yo creo que el alcalde habrá valorado ya cuáles han sido esas deficiencias, cuáles habrán sido los aciertos, pero no existía coincidencia política ni administrativa inclusive, porque sí fue complejo manejar ciertos procesos al interno del EMAC. Sin embargo, lo hicimos con el equipo técnico, con el equipo administrativo, con el equipo operativo del EMAC, y en la gestión pues tuvimos algunos hitos importantes marcados en la empresa, ¿no? La relación con todos los empleados fue muy positiva y yo tengo mucha gratitud por esa experiencia, pero no se concretó esta propuesta y claro, digamos, a la final es el alcalde, es su organización política que lo respalda, y en este caso, al no tener esa coincidencia, pues debí dar un paso al costado. ¿Es un modus operandi en Nueva Generación el de invitar a gerentes departamentales de empresas municipales o a empleados del municipio de Cuenca, colaboradores, a formar parte de Nueva Generación? ¿Se piden también contribuciones económicas para este movimiento? A ver, en mi caso personal, en efecto, lo que siempre se ha solicitado era un aporte voluntario para poder sostener el trabajo político, pero esto, digamos, para los adherentes de la organización. En mi caso yo no acepté y
pues no, esto ni siquiera se dio desde el primer día de estar en la EMAD, ¿no? De colaborar ahí. Pero esto ya la organización lo sabe, y además hay otra cosa, y creo que hay que decirlo de manera muy frontal. Esto no pasa solamente en Nueva Generación, ¿no? Esto ha sucedido en otras organizaciones políticas, han habido denuncias incluso de este tipo de actos, de acciones, pero pues yo creo que lo que siempre he pensado es que se tiene que diferenciar cuál es el trabajo político de los adherentes permanentes de una organización y cuál es el trabajo técnico o administrativo que debe desarrollar la gente que acompaña un proyecto político. Pero no se puede obligar a las personas a sostener económicamente una organización. Y menos cuando al momento son servidores públicos. Los servidores públicos deben estar en lo fundamental con su mente en servir justamente a la ciudadanía, no en estar construyendo proyectos políticos. Indudablemente, y a eso me refería cuando digo que debe diferenciarse claramente cuál es el rol que tiene un adherente permanente, un militante, un simpatizante de una organización política, y cuál es el rol que tiene un servidor público, ¿no? Eso es necesario diferenciarlo, pero quien debe promover esto es la directiva del partido, el presidente, el secretario, a quien le corresponda de acuerdo a sus estatutos. Pero además, los funcionarios públicos que colaboran con esta administración también deben tener claro cuál es su función, ¿no? Cuando hablamos de transparencia, cuando hablamos de actos justos o cuando hablamos de honestidad, incluso en esos hechos tiene que mostrarse, en esos hechos tiene que consolidarse. Y no podemos obligar incluso a las personas, o a los funcionarios en este caso, que participen de meetings, que participen de actos políticos. Si es que les corresponde o les nace o es voluntario participar, está muy bien, pero no se puede obligar a retuitear el contenido, a compartir publicaciones, a incidir incluso a través de familiares o de amigos en que se acepte una administración. Eso es imposible. Además, creo que los resultados de ese tipo de actuaciones tienen un efecto contrario, ¿no? Y la gente no le gusta sentirse obligada de apoyar a determinado actor político o a determinada autoridad. Y eso creo que también las organizaciones políticas tienen y tenemos que aprenderlo, ¿no? La gente no puede sentirse obligada a apoyar, pero ojo, que esta también es una responsabilidad ciudadana, porque ha pasado que muchos líderes barriales o parroquiales, en función de obtener, o gremiales inclusive, en función de obtener un beneficio personal, movilizan a la gente para apoyar a determinada autoridad. Eso tiene que cambiar. Y como digo, es una responsabilidad también de los ciudadanos, ¿no? Que además los políticos siempre surgimos de representaciones ciudadanas, entonces no podemos decir el político está muy distanciado de mí como ciudadano, por el contrario, somos parte de un mismo conglomerado social. ¿Cuál fue la gota que llenó el vaso para transitar ya a otros temas? ¿Qué le hizo al fin decidir a usted salir de la EMAG y no tener relaciones con Nueva Generación? Bueno, las definiciones internas que habían tenido precisamente en Nueva Generación y claro, las decisiones que ellos toman a nivel interno, ¿no? Yo no podía mantenerme y salí con mucha pena, Gustavo, porque había proyectos que estaban planificados, incluso con presupuesto, para poder concretar algunos de los objetivos que el POA había determinado para el año anterior y para este año, ¿no? Lamentablemente no se pudieron concretar, incluso conozco que hasta la fecha no se han dado contratos emergentes. Por ejemplo, el contrato de operación del relleno sanitario que debía contratarse el año anterior tiene hasta la fecha, de lo que sé, cerca de 4 contratos complementarios. Eventualmente les tocará firmar un contrato de emergencia para operar el relleno sanitario. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Incluso se ha dado persecución a funcionarios que entraron en la administración en la que estuve, en la empresa, y realmente ha habido un trato muy injusto para muchos de ellos. Algunos incluso han sido retirados sin considerar su capacidad técnica, su capacidad profesional. Pero más allá de eso, la institución está por encima
y es importante que se recuerde a la administración de la empresa que hay procesos súper importantes y emergentes para la empresa y para la ciudad que tienen que concretarse y que además tienen que definirse en términos contractuales transparentes. Bien, un dato final sobre la empresa de aseo de Cuenca, doctor Ordóñez. Hasta cuando usted salió, ¿cuánta basura, cuántos desechos sólidos se están reciclando en la ciudad de Cuenca? Que esta ha sido una cifra muy deficitaria, más allá de los esfuerzos que sí se han hecho en Cuenca para mejorarla, pero Cuenca sigue extremadamente baja en este propósito. Sí, son realmente indicadores no tan alentadores, ¿no? A pesar de que en Cuenca tenemos una cultura de separación de residuos, usted sabe que tenemos una funda negra para residuos orgánicos y basura común, y la funda celeste que pasa determinados días para los residuos reciclables. En principio no tenemos una cultura de disponer los residuos reciclables de manera adecuada. Por otro lado, sacamos las fundas celestes en días que no corresponden. Del porcentaje generado en una vivienda promedio, más o menos el 16% se recolecta en la funda celeste, pero de ese 16%, cerca de un 3 o 4% es realmente reciclado. Ahora, en la funda negra, en donde se disponen también los residuos orgánicos, esto no debería ser de esta forma, es decir, los residuos orgánicos pueden ser residuos compostables y de la funda negra el 60% corresponden a residuos orgánicos, es decir, residuos que no deben llegar al relleno sanitario. El relleno sanitario tiene una capacidad que podría hasta los próximos 20 años recibir los residuos. Lamentablemente, el convenio con la parroquia Santana fenece en el año 2031. Nosotros avanzamos el proceso para poder suscribir un convenio adicional para que el relleno se pueda mantener. Esta no es una tarea sencilla, a pesar de que la Junta Parroquial de Santana recibe también por ordenanza un porcentaje de la recaudación de la tasa. La parroquia Santana debe ser una de las parroquias que más recursos recibe, ¿no? Aproximadamente el EMAC por año le transfiere cerca de $700,000, sin considerar los residuos biodegradables que también van hacia la planta de esterilización, los biosanitarios, perdón, que van hacia la planta de esterilización. Ya, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo que debe tener? Sí, para simplificar, ¿nos puede indicar como un porcentaje cuánto se recicla en Cuenca de toda esa producción de desechos sólidos? Aproximadamente entre un 3 y 4% de la generación. Bien. Es un porcentaje bastante bajo. Ya, ojo, pero hay una cosa también, Gustavo, sí. Muchos de estos residuos no necesariamente llegan al relleno, van también a Guayaquil porque son residuos que se utilizan en la planta de Holcim. Sí, y también para la empresa de cartones, Cartopel, entendemos que hay un reciclaje importante que se realiza, pero vayamos manteniéndonos en temas ambientales, temas de la provincia, doctora Ordóñez, pues aquí entramos ya en lo que usted tendría que hacer y quisiera hacer si llega a la prefectura. Vamos a poner imágenes para quienes nos ven en las redes sociales y en las aplicaciones de Antena 1 de Quimsacocha, qué es lo que está pasando allí. Imágenes que han fluido desde la semana pasada, nuevamente son las organizaciones ciudadanas, las organizaciones indígenas las que denuncian. Para las autoridades parece no estar pasando nada, pero es realmente ya lo que anuncia un desastre ecológico en Quimsacocha lo que está pasando. Esa especie de canal que podría ser una carretera, podría ser un camino para arrieros, no sabemos exactamente qué. No ha merecido una sola palabra de las autoridades hasta este momento. Si usted está viendo estas imágenes, por favor, coméntenos. Gustavo, nosotros desde el 2012 estamos activos en el tema de la defensa del agua. Usted recordará que también, y lo mencioné hace un momento, convocamos al Cabildo del Agua, que dejó de ser un espacio convocado políticamente y fue asumido por el colectivo Yas Unidos. Nosotros no hemos participado activamente ahí porque creemos que tiene que ser un espacio ciudadano, que además se consolidó y tiene presencia. Y hemos sido muy respetuosos de ese proceso. Y además, en el caso de la minería metálica en Quimsacocha y en el sector, recuerde usted que también tuvimos una presencia activa desde que estuvimos en el Consejo Cantonal. Incluso cuando estuvimos en la
Secretaría Anticorrupción solicitamos toda la información al viceministerio correspondiente para analizar bajo qué condiciones se dieron estas concesiones. Lamentablemente, y a pesar de los esfuerzos locales en términos de consulta popular, de control de uso de suelo, de todas las acciones que se han llevado a cabo, estas concesiones fueron otorgadas por el ex vicepresidente, que además está preso, Jorge Glass, ¿no? Nunca se consideró, y además entiendo que tienen ahora todavía otra propuesta de candidaturas para alcaldía y prefectura. Yo creo que a ellos también deberíamos preguntarles cuál fue su rol en el momento en el que se concesionaron estas áreas. En lo que corresponde a la prefectura y a su competencia de autoridad ambiental responsable, nosotros, y además en este momento también debería existir un pronunciamiento, y me parece que estaba la actual prefecta hablando sobre el tema, no lo escuché completamente, pero la prefectura tiene responsabilidad también ahí sobre el control, porque es quien debería cuidar lo que sucede en el territorio en estas actividades de impacto ambiental. Esa es su responsabilidad y debería hacer cumplir esa competencia. ¿Qué juicio de valor tiene usted sobre lo que ha pasado en este último periodo en la prefectura de la SUAY, desde el inicio del periodo en el cual Yacu Pérez fue elegido para este cargo, viniendo al cabo de un año aproximadamente la transición hacia la actual prefecta Cecilia Méndez? La institución, lamentablemente, a nivel interno, incluso administrativo, y a nivel externo, ha tenido muy poca presencia. Conocemos que incluso el presupuesto está ejecutado en indicadores muy bajos, que no superan el 30%. Esto es gravísimo porque podría comprometer los recursos a futuro. Ahora que hemos estado recorriendo varias parroquias en la provincia, vemos el abandono vial, vemos la falta de intervención en proyectos de riego, por ejemplo. Hay muy poco fomento para las actividades agroproductivas y son requerimientos que tiene la ciudadanía. Yo he sido muy franca cuando he conversado con varios líderes e incluso presidentes de juntas y sus vocales respecto a lo que podríamos y podemos hacer y debemos hacer desde la administración. Es priorizar las necesidades, porque la prefectura tiene serios problemas económicos, pero ahí entra ya la capacidad de gestión, la capacidad de intervención, el conocimiento del territorio, pero sobre todo consolidar un equipo técnico, profesional, que sea comprometido y capaz de poder atender esas necesidades. Ha pasado mucho y conocemos que al interno de la prefectura existen demasiados cambios en Secretaría de Gobierno, en director de fiscalización, en director de vialidad, en su propio coordinador, y eso no le da estabilidad a la administración. Entonces los ciudadanos y las autoridades parroquiales, cantonales, ya no saben a quién acudir, y obtener una cita con la prefecta realmente se ha vuelto muy complejo, ¿no? Entonces, ese abandono institucional obviamente trae cola. No existe movilización para supervisores, para obreros, no existe incluso un adecuado mantenimiento para las unidades y para los equipos camineros. Están detenidos y están embodegados varios equipos que también fueron adquiridos hace unos años. No se trata de comprar más maquinaria, obviamente es necesario, pero se trata también de hacer eficiente lo que ya está adquirido. No podemos tener una chatarrización en las bodegas o en los talleres de mantenimiento, sino también de ver cómo se puede optimizar, incluso pidiendo a las juntas parroquiales que pongan una contraparte a través de sus presupuestos participativos, de ser el caso. ¿Cuál es el defecto también que tienen algunas autoridades, ¿no? Trabajar independientemente. Precisamente en Santa Ana tuvimos una gran oportunidad y la ejecutamos con participación del municipio, la prefectura, la junta parroquial e incluso la empresa EMAC para intervención en asfalto. Y fue una experiencia muy positiva y eso es lo que necesitamos lograr, ¿no? Además, mancomunidades con otras provincias y otros cantones, Gustavo. ¿Cómo ve usted el tema vial? Entendemos que antes se decía 3.000 kilómetros, ahora se estiman más, unos 4.000 kilómetros y algo más de vías de tercer orden de la provincia que tienen que ser mantenidas por la prefectura de la SUAY. Las actuales autoridades señalan que el presupuesto del orden de 30 millones y algo más de la prefectura no alcanza. La realidad es tremenda en la provincia de la SUAY.
En este fin de semana hemos estado también recorriendo algunas de las vías. La cuenca Girón Pasajes, si bien es una carretera que está bajo el cargo del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, fue parte de una intervención con asfaltar. Esta intervención no se la ve por ningún lado, sigue en el mismo desastre de siempre, y así ha sucedido con otras vías. También me parece que asfaltar intervino en la cuenca Molleturo, que continúa con problemas. Luego están las vías concesionadas, en las cuales se paga una concesión. Los usuarios se quejan igualmente de la calidad de estas vías, y hay vías totalmente abandonadas que fueron importantes inversiones para la SUAY, como aquella que se hizo en el desastre de la Josefina con el anillo vial, la cuenca el Valle San Bartolo, para unir a los cantones orientales, que se encuentra absolutamente abandonada, en un deterioro total que va a requerir ya no de mantenimiento, sino de una reconstrucción. ¿Cómo va a asumir usted este gravísimo problema de la pésima vialidad en todo orden en la provincia de la SUAY? Es verdad, la realidad vial de la provincia es caótica, es complicada, además es deficitaria en términos de la intervención de la maquinaria, la intervención de la capacidad institucional y de la falta de recursos, ¿no? Según el último inventario, hay cerca de 5.000 kilómetros de vías, y la capacidad operativa que tiene el gobierno provincial es de más o menos 1.000 kilómetros, es decir, hay cerca de 4.000 kilómetros que no podrían atenderse, ¿no? Se puede, y de lo que se ha hecho en los últimos años, es intervenir hasta 1.500 kilómetros con algún apoyo de contratos y la participación de otras instituciones públicas. Pero, de acuerdo a datos que ha dado el FONGOPE, se necesitan alrededor de $50 millones por año para poder atender las vías en mantenimiento, ¿no? A nivel de lastre inclusive. Hay que atender también, Gustavo, otras oportunidades y otras posibilidades de carácter técnico. No necesariamente, y sobre todo considerando el tráfico promedio diario anual de ciertas vías, se puede intervenir a nivel de base cemento, carpeta asfáltica, bacheo, doble tratamiento, superficial bituminoso. Todo depende de las características de cada vía, ¿no? Además, la prefectura también adquirió hace algunos años atrás una máquina que permite escarificar el lastre que ya existe en las vías, y se puede dar un mantenimiento nuevamente con compactación, hidratación y lo que corresponde, ¿no? Hay que ser muy creativos, inclusive. Nosotros hemos planteado también la posibilidad de implementar una planta de asfalto en la cuenca del Jugones. Para eso obviamente necesitamos suscribir los respectivos convenios con los cantones de ese sector, con las autoridades de los cantones Girón, San Fernando, Santa Isabel y eventualmente también Nabón, para poder hacer intervención a nivel de asfalto en estos sectores, sobre todo, como digo, en las vías más transitadas. Por eso es importante también la planificación, y claro, vamos a tener que gestionar los recursos necesarios. Hay mecanismos también a través de la participación de organizaciones multilaterales, tanto de crédito y en otros casos también con organizaciones no gubernamentales que apoyan el fomento productivo. Y claro, para el fomento productivo se requiere también tener vías con accesibilidad apropiada y sacar los productos. Ingeniera, quizás para ir cerrando este diálogo, sería importante tener un criterio suyo sobre la situación actual que está atravesando el Egaustro, esta intención, ya con una experiencia anterior de lo que ocurrió con Selec, de trasladarla o llevársela de la zona 6 y los cambios que se han dado en estos días. Gravísimo. En Selec hay estas serias deficiencias de tener que hacer que los funcionarios viajen. Además, ese es un gasto de recursos adicional, ¿no? O sea, ser muy poco eficientes en la parte administrativa. Para el caso del Egaustro, que ha sido una empresa eficiente, ha sido una empresa que ha estado haciendo también trabajo de apoyo comunitario, que ha estado invirtiendo, por ejemplo, en el caso del cuidado de Cuenca, el ejemplo de la Cuenca del Machángara es uno de ellos. En la Cuenca del Llanuncay también entendemos que hay un convenio suscrito con la Universidad de Cuenca y la Universidad de la SUAY. Esa experiencia positiva, incluso con responsabilidad ambiental, lamentablemente puede verse comprometida con las decisiones de centralismo que quieren sostener desde el gobierno. Obviamente rechazamos ese tipo de acciones. Para los gobiernos locales,
Obviamente es peligroso tener esa lectura porque no sabemos qué va a pasar a futuro. Estas instituciones que han tenido presencia incluso en algunas parroquias de manera prioritaria. Por ejemplo, en el caso de Checa Chiquintac, Legaustro ha tenido un apoyo en inversión vial inclusive, en algún momento se hizo a través de convenios con la misma prefectura, y claro, estas son obras que le sirven a la gente, pero lamentablemente se toman estas decisiones que ponen en riesgo la intervención y el compromiso social que tienen este tipo de empresas que además usan los recursos naturales de este sector y de esta provincia para poder generar energía para el país. Entonces es importante que también tengamos como autoridades locales el liderazgo y la decisión para exigir que esas decisiones no se pueden dar en las instituciones que están, además, y en las empresas que están instaladas en el territorio azuayo. Ahora, lamentablemente, doctor Ordóñez, esto se ha dado también con la colaboración, por no utilizar complicidad, de funcionarios de la provincia de la Azuay, de Cuenca. Se ha ido descapitalizando la participación de GATS locales en la empresa eléctrica regional Centro-Sur, en el Legaustro, y de hecho, con la mayoría de votos se decide cualquier cosa por parte de intereses que son ajenos a los nuestros de la ciudad y de la provincia. ¿Cómo ha visto usted ese proceso que se ha ido dando, en donde el gobierno provincial, entidad a la cual usted espera llegar a dirigirla, se deshizo también de sus acciones? Ese es el problema cuando se responden a intereses particulares o a intereses políticos del gobierno de turno, ¿no? Se olvidan de los liderazgos locales, de las necesidades institucionales de las empresas e instituciones públicas que están en Cuenca y el Azuay y en nuestros territorios, cuando hay intereses partidistas en donde se ponen cuotas de amistades, de directivos, de personas cercanas a las organizaciones políticas en este tipo de instituciones. Ese, lamentablemente, también ha sido el actuar, no de ahora, sino desde hace algunos años, del quehacer político. Y yo creo que eso hay que ir erradicando. Nosotros lo que estamos planteando, Gustavo, es una nueva era del quehacer político en el cantón y la provincia. Esos han sido los puntos en común que tenemos, por ejemplo, con Adrián Castro, de no esperar que tengamos que elegir a las mismas personas durante 20 años, durante 30 años, para que las mismas prácticas se sigan dando. No, estamos planteando una nueva etapa, una nueva era y nuevos actores políticos que además tengan otra visión de participación colectiva, de participación social, de eficiencia en la administración, pero sobre todo de transparencia en ella. Ese es nuestro objetivo. Bien, pregunta final, doctor Ordóñez. ¿Cuándo inscribirán ustedes sus candidaturas? Estamos definiendo esa fecha, esperamos que sea entre el 15 o el 17 de septiembre, lo vamos a resolver en estos días. Precisamente hoy tenemos una reunión a las 4 de la tarde, los equipos tanto de la alcaldía y de la prefectura, y vamos a definir esa fecha, que la haremos pública en su momento. Bien, muchísimas gracias por habernos acompañado, doctor Ordóñez. Gracias, siempre a las órdenes, Gustavo. La doctora Dora Ordóñez es precandidata a la prefectura de la Azuay. Va en fórmula con Adrián Castro como precandidato a la alcaldía de Cuenca, a quien entrevistamos la semana pasada en este mismo espacio, con el auspicio de Democracia Sí, el movimiento político conformado, creado por Gustavo Larrea. Estaremos presentándoles cada lunes entrevistas con los candidatos que participarán en estas elecciones del mes de febrero del 2023, en este espacio Voto 2023. Son las 8 horas. Esto fue Voto 2023, un espacio para conocer a los candidatos, la discusión del interés público desde múltiples miradas. Pluralismo, diversidad, en búsqueda de la verdad y el entendimiento. Todos los lunes, a partir de las 7:30, por Antena 1.